si él era un autor católico, un escritor católico. Y Chesterton, con su gran ingenio, como siempre, un hombre muy ingenioso, dijo: no, yo no soy un escritor católico. Yo soy católico. Lo que pasa es que cuando escribo se me nota. Eso es una mentalidad católica. Es decir, que en las acciones de la vida se note que uno es distinto y que uno realmente sale de la tierra y es luz del mundo. Bueno, esto sucedía con todos los pecados que podía haber en la Edad Media. Uno de los tópicos típicos, valga la redundancia, menos la cacofonía, es el tema de las cruzadas. Las cruzadas, hubo un periodo tremendo, durísimo, donde se mataba a la gente así como si fuese nada. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esta cantinela, esto de las cruzadas, esto es algo? A ver, nadie dice nunca que las cruzadas como tales comienzan como una guerra defensiva. Nunca nadie dice que las cruzadas son o es el movimiento de Europa para ir a defender a los cristianos que están siendo masacrados en Tierra Santa por parte del Islam. Entonces se nos dice que se nos habla de las cruzadas. Entonces uno pone en internet cruzadas, ¿no? En Netflix, templarios, cruzadas. ¿Y qué es lo que se ve? Alguien que está queriendo imponer su fe a la fuerza a los otros. Es una enorme mentira, gigantesca. Es un atentado a la razón. El más anticatólico de los autores no va a escribir así. ¿Y pero cómo nos llega esa propaganda? Porque una cosa es hacer historia y otra cosa es hacer propaganda. A lo que nosotros nos llega habitualmente es la propaganda histórica, más que la historia. Aunque uno no lo crea, a veces los grandes defensores de la Edad Media o los grandes defensores de las cruzadas son autores que ni siquiera son católicos. A veces pueden ser judíos, pueden ser ateos, pero son serios desde el punto de vista de la ciencia histórica. Bien, las cruzadas es un punto. No se dice, por ejemplo, que fue un concilio, ni más ni menos, con un papa, Urbano II, y que convocó en una ciudad de Francia llamada Clermont a ir a defender a los cristianos que estaban siendo masacrados por el Islam. No se dice tampoco que se les llamó cruzados porque se colocaban una cruz o en el pecho o en el hombro, que eran signo de peregrino, iban caminando. Imagínense, ir desde Francia o desde Italia o desde España o de Alemania hasta Tierra Santa, hasta Jerusalén. Era un viaje que podía tardar 3 años. No iban de un día para otro. Tampoco se dice que el Papa les concedió, por medio de una bula, un documento papal, la indulgencia plenaria para todos aquellos que fuesen a las cruzadas, sea que llegasen y defendieran la fe, defendieran a los cristianos, o sea que muriesen en el camino antes de llegar. Todo ese tema no se dice. No temáis morir donde Cristo ha muerto por vosotros. Esa era parte del documento, parte del discurso de Urbano II. Y acá, ¿por qué se ataca las cruzadas? No solamente por el tema de la Edad Media, como decíamos antes, sino por un tema mucho más profundo, a mi juicio. Que se ha instituido entre el mundo católico que todo modo de defensa de un católico debe ser siempre pacífico. Y es verdad que inicialmente debe ser siempre pacífico. Está en el catecismo, no estoy inventando yo nada. Pero nos olvidamos a veces que en el mismo Evangelio, al menos 2 veces, el mismo Señor Jesús no fue para nada pacífico. Y agarró 2 veces al menos un látigo y sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Pregunto, ¿alguna vez escucharon ustedes hablar en algún sermón de este pasaje del Evangelio? Sí, me dicen que sí, tuvieron muy buenos sacerdotes, gracias a Dios. Pero por lo general dejamos de lado este tema. Este tema se deja de lado. Cuando pasan por acá, Jesús expulsó a los mercaderes del templo, es como que el cura llega un momento y no sabe bien qué decir. No significa que uno salga mañana a la calle a pegar tiro y a latigar, ¿no? Pero está en el catecismo. Si viene mañana a mi casa un violador y quiere violar a mi madre o a mi hermana, ¿qué le voy a decir yo? Señor, venga, adelante, ¿cómo no? ¿Quiere tomar un té? Mire, por lo menos
Lo primero que agarro, un palo de amasar, le rompo la cabeza con lo que tenga. Pero es elemental, es sentido común natural. Pero se nos ha metido en la cabeza que entonces todo tipo de violencia es mala. Absolutamente. Y eso no es católico. Eso está incluso en contra del catecismo de la Iglesia Católica. Eso incluso es un error en la fe que se llama así: irenismo. Irenismo porque la palabra Irene viene del griego Irene, que significa paz. El pacifismo a toda costa. Están por matar a mi hijo y bueno, pobrecito, adelante, no sé cosa, no voy a reprimirlo. No. Entonces, yendo contra el tema de las cruzadas, se quiere atacar un punto de la moral católica que es la defensa lícita, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sabían que hasta los santos fueron a las cruzadas? Ya mencionamos a uno, San Luis Rey de Francia. En plena cruzada estuvo detenido, volvió y murió. A la vuelta de una de las cruzadas falleció. Pero ¿quién sabe que el famoso, seráfico y pacífico San Francisco de Asís estuvo en las cruzadas? Habitualmente no se sabe. Es decir, no, San Francisco era un tontito que estaba con las flores, ¿no? Está ahí con los pajaritos. Entonces ahí bailando con la mano agarrada. Una caricatura, una estupidez. Era noviecito de Santa Clara. Mentira. Llevaban como 15 años. Si San Francisco de Asís era novio de Santa Clara, era un pedófilo, porque Santa Clara tenía 7 años cuando tenía el otro 25. Pero nadie se pone a leer la historia. Entonces nos tragamos estupideces, y entonces comenzamos a dudar no de la historia, sino de la fe. San Francisco de Asís fue a ver al sultán, esto que estoy mostrando, está en la misma basílica de Asís, pintada por el Giotto, famosos frescos en Italia, en Asís, donde pinta toda la vida de San Francisco de Asís. Va ante el sultán y le dice, lo primero que le dice es esto: usted se va a condenar, conviértase al evangelio. No le dice, mire, veamos en qué podemos transar, qué tenemos en común, ¿no? O sea, que tu lenguaje sea sí, sí, no, no, dice Jesús. El resto viene del maligno. Entonces, todo esto no se conoce. Tampoco se conoce que hubo órdenes militares, monjes guerreros que se dedicaban, sobre todo, como fue los templarios, los famosos templarios. Se ha hablado tanta estupidez de los templarios, que eran masones, cualquier cosa. La masonería fue creada en 1717, estamos hablando de 1200, 1300, ¿no? ¿Se creó para qué? Fue una orden de caballeros, monjes, que hacían voto de castidad y de obediencia y de pobreza, que se dedicaban a custodiar los caminos de la gente que iba caminando, peregrinando a Tierra Santa. Esa era la orden del templo, los templarios. Van a surgir también las órdenes de los hospitalarios, ¿no? De los caballeros teutónicos. Eran custodios de la cristiandad. Acá tenemos a uno de los santos, San Luis Rey. Nuestra provincia de San Luis se llama San Luis justamente por San Luis Rey de Francia, ¿no? El gran rey, de los pocos políticos que llegaron a ser santos, ¿no? Difícilmente un abogado o un político se haga santo, ¿no? Sí, Santo Tomás Moro es abogado, sí, pero se hizo santo porque lo martirizaron, ¿no? Porque no, es una broma que siempre hago por mi pasado pecador de abogados, ¿no? Pero San Luis Rey de Francia y San Francisco de Asís y muchísimos más fueron a las cruzadas. ¿Cómo los santos van a las cruzadas y era algo teóricamente malo? Otro punto, la Inquisición. ¿Cuántas veces escuchamos este tema? ¿Cuántas veces? Ahí viene con la Inquisición, ahí viene con la Inquisición. Ojo que va a venir la Inquisición, la tortura, el salvajismo, ¿no? La gente, bien, ¿qué era la Inquisición? Uno le pregunta habitualmente a la gente común, sobre todo una persona, universitaria, y cuando digo universitario no importa la carrera que sea, porque el nivel de hoy por hoy de un universitario ha bajado tanto como cuando nuestras madres, nuestros padres iban al colegio secundario, más o menos, ¿no? Así como nuestros padres, nuestras madres, bastaba con que vieran la letra de mis abuelitos, que tuvieron nada más que primaria, para ver que un abogado de hoy no sabe escribir ni la mitad de bien, no solamente la caligrafía, sino la ortografía. Nuestros abuelos, yo tengo 41 años, escribían mejor y sabían calcular mejor que nosotros. Es así.
Es decir, en vez de evolución, hay una involución hacia abajo. La Inquisición, intolerancia, te mataban porque no pensabas igual, te torturaban porque no te convertías al catolicismo. Era una mentira gigantesca, pero ni siquiera los autores judíos son capaces de decir algo por el estilo. Es la propaganda anticatólica, que han creado una leyenda negra,